Gloria a Dios, bendiciones para todos en este hermoso día. Bienvenidos a su programa Voz del que clama en el desierto a través de su emisora Bellavista Inspiración en los 103.6 de la FM en el dial, y nos pueden ver y escuchar también a través de los canales de Facebook Live, YouTube y aparte de estas predicaciones en la plataforma de TikTok. Les habla su pastor y amigo Marco Tulio Brujet Fuentes, adscrito al ministerio de la Iglesia al que vive y reina, pastoreada por el siervo del Señor Jaime Enrique Solano y su esposa Maribel Castillo de Solano, a quien les estamos enviando un afectuoso saludo en esta hora, y también a mi esposa María Eugenia Padilla Díaz, a mis hijos Shirley Brian, Grace Paola y Marco David. Felicitaciones a Ian Camilo Araque Brujés, que ayer, mi nieto, que ayer cumplió 11 años, dándole gracias a Dios por su vida y por esta bendición que ha sido este chico. Bueno, nos disponemos hoy nuevamente a llevar esta palabra que Dios nos ha encomendado de predicar este evangelio de buenas nuevas a toda criatura, a toda persona, cumpliendo esa gran comisión que el Señor nos dejó ayer en Mateo 28. De modo que es un día maravilloso, dándole gracias a Dios por todos ustedes que en esta hora están allí esperando esta palabra. Gracias a Dios por todos ustedes. Gracias, Señor, porque es un privilegio predicar tu palabra, Señor. De modo que yo los invito a que en esta hora vamos a estar orando, y yo los invito a que cierren sus ojos e inclinen su rostro en reverencia al Señor. Padre, que estás en gloria, bendito Dios, te alabamos, bendecimos y glorificamos, Señor, tu santo nombre. Bendecimos también el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Bendecimos y glorificamos, Señor, el nombre de tu poderoso y glorioso Espíritu Santo. Dios, gracias te damos en esta hora por lo maravilloso que has sido, eres y serás con cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor, por todas las oportunidades, Padre, que nos has dado. Gracias, Dios, Señor, por este maravilloso día. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre, Dios, es tu misericordia. Gracias, Dios, por tanto amor, Dios mío. Gracias por esa salvación tan grande, Señor, que nos has entregado, Padre. Gracias, Señor, por tu Hijo amado Jesucristo. Gracias por tu Santo Espíritu, Señor. Gracias por tu amor, por tu bondad, por tu benevolencia, Señor, porque tú eres proveedor, porque nunca nos ha faltado nada, Señor. Y sabemos que no nos va a faltar, porque tú eres el Padre bueno, el proveedor, Señor, el que siempre extiendes tu mano, Señor, para darnos lo que nosotros necesitamos. Gracias, Dios, también por las dificultades que se nos presentan, porque a través de ellas tú nos das crecimiento, nos das experiencia, Señor, y nos das la victoria, Padre. Gracias, Dios. Gracias por lo maravilloso que eres, Señor. Gracias por nuestras familias. Gracias por nuestros pastores. Gracias por nuestras esposas, por los esposos, por nuestros hijos. Padre, gracias por esta emisora Bellavista Inspiración, Señor, que tú has colocado, Dios mío, como esa herramienta, Dios mío, para que tu palabra llegue, Dios mío, hasta donde tú lo has dispuesto, Señor. Gracias, Dios mío, por todo lo que has hecho en la vida de cada uno de nosotros, Padre. También te pedimos perdón, Señor, en esta hora, por todo pecado con el cual, Dios mío, te hemos ofendido, Señor, porque no podemos decir que no pecamos, Señor, porque todos pecamos, todos fallamos, Señor, en el nombre de Jesús. Fallamos aunque tengamos años, tiempos, Dios mío, en esta carrera, Dios mío, siempre fallamos, Dios mío, porque somos humanos, porque somos hombres, porque somos débiles. Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos perdón, Dios mío. Perdón porque muchas veces pudiendo hacer las cosas mejor, no las hacemos, porque pudiendo hacer muchas cosas para el reino se dejan de hacer, Señor. Perdónanos, Dios, en el nombre de Jesús. Te pido, Dios, en esta hora, Padre, que te glorifiques. Señor, mira todas estas personas que en esta hora están conectadas, Padre, escuchando este programa Voz del que clama en el desierto, Señor. Míralos a ellos,
Mira sus necesidades, Padre, en el nombre de Jesús. Mira cada problemática que hay en cada uno de ellos, Señor. Hay enfermedades. Señor, yo te pido que en esta hora te glorifiques en esos cuerpos enfermos, Señor, porque ninguna enfermedad puede resistirse a una palabra tuya, Padre, en el nombre de Jesús. Te pido, Dios, hoy que sea usted sanando los enfermos, Padre, pero que también sanen los enfermos del alma, Padre, en el nombre de Jesús. Personas que están agobiadas, que están tristes, que están en depresión, en abandono, rechazados. Señor, que hoy sientan el abrazo tuyo, Padre, en el nombre de Jesús. Glorifícate en sus vidas, Señor. Mira cuántas personas, Señor, están desempleadas, Señor, en el nombre de Jesús, y están esperando, Dios mío. Están esperando una llamada, aceptando, Dios mío, esas hojas de vida. Padre, bendice esas hojas de vida en el nombre de Jesús. Liberta a los cautivos, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Liberta a los padres en el nombre de Jesús. Liberta al homosexual, a la prostituta, al ladrón, al alcohólico, en el nombre de Jesús. Señor, revélate a ellos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. Te pedimos en esta hora también por Israel, Padre, en el nombre de Jesús. Y te pido, Dios, que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, descienda sobre Israel, Padre, en el nombre de Jesús, y que esa venda que han mantenido muchos israelitas, Padre, en esta hora, caiga por tierra, en el nombre de Jesús, y puedan ver a Jesús, a tu Hijo, como el Salvador, como el Mesías que estaban esperando y un día rechazaron, en el nombre de Jesús. Que haya paz, Dios mío, en el nombre de Jesús. Sabemos, Dios mío, todo lo que está pasando y lo que va a pasar, pero usted, Dios amado, nos ha enviado a orar por esa nación, Padre, en el nombre de Jesús. Te pedimos, Dios, que tomes control de los gobernantes de los países del mundo, Padre, porque tú nos has enseñado eso, que oremos por las autoridades superiores, porque por ti fueron impuestas, y oramos por ellos, Dios mío, por los gobernantes de todos los países, Señor, para que tú te reveles a ellos, Padre, en el nombre de Jesús, así como te le revelaste a Saulo de Tarso en el camino a Damasco, así, Señor, te reveles a todos los gobernantes que no te conocen, Señor, en el nombre de Jesús. Porque por todos ellos, Señor, tú pagaste un precio. Por todos ellos moriste en la cruz, Jesús. Que ese sacrificio tuyo, Señor, no quede en vano. Revélate a ellos, Dios mío. Muéstrale a ellos que contigo, Dios mío, todo es diferente y todo es posible, Señor. Bendice, Señor, a los pueblos sobre la faz de la tierra. Bendice tu pueblo, bendice tu nación, bendice tu iglesia. Señor, y despierta tu iglesia, Padre. En el nombre de Jesús, despiértalos. Despiértalos, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Para que disciernan los tiempos en que estamos viviendo, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, y sus predicaciones y sus enseñanzas, Dios mío, sean acordes también con los tiempos en los cuales estamos viviendo, Padre, en el nombre de Jesús. Bendito eres, Señor. Te pedimos, Dios, en esta hora, que tomes control de esta cabina de transmisión, Señor, en el nombre de Jesús. Que tomes control, Padre, de los computadores, que tomes control del servicio eléctrico, del servicio de internet, de los micrófonos, de las cámaras, de cada cable que aquí se utiliza, Señor, para que esta palabra corra, Dios mío, y sea glorificada, Padre, en el nombre de Jesús. Bendice tu pueblo, Señor. Bendice tu pueblo, Señor. Y en esta hora reprendemos todo espíritu contrario que se quiera levantar contra la predicación de tu palabra, Dios mío. Reprendemos todo espíritu de incredulidad, falta de fe, burla, en el nombre de Jesús. Todo espíritu ladrón que se quiera robar la semilla, en esta hora lo declaramos sin poder y sin autoridad, en el nombre de Jesús, y los echamos fuera a los abismos, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, por lo que vas a hacer en esta hora, por lo que estás haciendo y por lo que vas a hacer con cada una de las personas, Dios mío, que en esta hora claman a ti. Yo sé que tú los escuchas, Dios,
Y te pido, Dios, Señor, que obres un milagro en cada persona que en esta hora, Dios mío, extiende sus manos a ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a estar tratando aquí un tema. No era el que inicialmente tenía, pero vamos a hacer las cosas como Dios quiere. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Juan, San Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 11. Capítulo 1, versículo 11. Leo para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del poderoso y glorioso Espíritu Santo de Dios, que está aquí con nosotros y también está con cada uno de ustedes. Amén. Los cubrimos aquí y los cubrimos a todos ustedes con la sangre de Cristo, desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies. Dice así la palabra del Señor en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 11. Dice: a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. A lo suyo vino, y a los suyos no le recibieron. Lo voy a volver a leer. Dice: a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Entonces, vamos a estar hablando sobre una de las crisis que suelen atravesar hombres de Dios. La crisis de la incomprensión y el rechazo. De pronto muchos dirán, pero ¿cómo es posible que un hombre de Dios sea rechazado y sea incomprendido? Pues es posible, porque si pasó con Jesús, ¿qué no puede pasar con nosotros? Jesús fue rechazado, y fue rechazado por su propio pueblo, por el pueblo que él mismo creó, por el mismo pueblo en donde nació. Y nosotros podemos ver a través de las Escrituras que incluso en su casa y en su tierra muchos no creyeron en él. Entonces, no nos puede extrañar que en algún momento de nuestra travesía seamos rechazados. Muchos hombres de Dios han sido rechazados por los hombres antes de ser honrados por Dios. De modo que nos indica que luego del rechazo viene la honra. Luego de todo lo que pasó con Jesús, vino su gloria. Mientras no nos rechace Jesús, todo está bien. Y una de las experiencias más dolorosas que puede atravesar un creyente, especialmente si es un líder espiritual, es el ser incomprendido o rechazado por las mismas personas a las que les ha servido. Y este rechazo puede manifestarse en diferentes formas. Se puede manifestar mediante críticas injustas. Y este tipo de críticas injustas se pueden dar por diferentes razones. No me gusta cómo determinado siervo expone la palabra del Señor. No me gusta su estilo. No me gusta su actitud al predicar determinados temas. Y ese tipo de críticas
son injustas siempre y cuando la palabra que ese hombre de Dios está predicando esté totalmente relacionada con la palabra de Dios. Yo quiero comentarles en esta hora, porque el mensaje que se está predicando en algunas iglesias, siendo optimista digo algunas, es un mensaje blando. Es un mensaje blando, a veces superficial. Y esos mensajes blandos y superficiales que se deben dar, o blandos en un principio de la vida espiritual de un creyente, debe ir en aumento. Porque todos empezamos en nuestra vida natural mamando del seno de nuestra madre. Pero luego nos empiezan a dar compotas, alimentos más sólidos, hasta llegar a un verdadero alimento sólido. Y así también es el tipo de alimento y el tiempo de alimentarse que debe tener un cristiano dentro de una congregación. No es lo mismo una predicación para una persona que está llegando a la iglesia o para un hermano que tiene apenas un año en la iglesia, que una predicación para un hombre de 5, 10 o 15 años. Ya esta persona de 5 o más años es una persona que por lo menos debe haberse leído la Biblia completa. Pero hoy en día vemos cristianos con 10 años en la iglesia que no se han leído la Biblia completa. Y esa persona que no ha leído, que se ha comido todo este alimento que Dios le ha puesto allí, es una persona frágil, una persona que le va a decir amén a cualquier cosa, es una persona que está débil, espiritualmente débil, y que no ha sido bien alimentada, porque el alimento viene de parte del cristiano y de parte de quien lo esté pastoreando también. Por eso es que se pueden ver que en muchas partes les están diciendo cualquier disparate y le dicen amén a lo que no le deben decir amén. Y se tragan un embuchado de algo que no está en la Biblia. Entonces hoy vemos que uno de los principales problemas que tiene la iglesia del Señor hoy en día es cristianos que desconocen la palabra completa del Señor, cristianos que no leen, cristianos anoréxicos espirituales, gente que entonces cuando llega alguien y predica una palabra sólida, eso lo repelen, porque ellos no tienen ese estómago espiritual acostumbrado a ese tipo de alimentos. Es como la persona que está acostumbrada a tomar calditos. El día que le ponen un sancocho bien cargado delante de ellos, se les daña el estómago. Entonces viene la crítica injusta contra el siervo del Señor que predica lo que Dios le ha puesto para predicar. Entonces, cuando alguien predica algo sólido, algo que Dios le ha puesto, y ese mensaje les causa urticaria, hermano, no es para criticar, sino para que usted debe entender que usted tiene que revisarse cómo está usted delante del Señor. ¿Cómo está? ¿Cómo está espiritualmente? Si está ya apto o no apto para digerir cierto tipo de alimento sólido que el Señor te envía. Entonces viene ese tipo de crítica. Pero tenemos que criticarnos nosotros como receptores de la palabra, cómo estamos. Si hemos sido formados con unos buenos fundamentos o si estamos con unos fundamentos débiles. Si nosotros al construir una casa no le ponemos el cimiento necesario para soportar el peso de la estructura, la casa se va a caer. Y el cristiano que no tenga un fundamento sólido no va a poder soportar el peso espiritual de muchas verdades que en un determinado momento van a chocar contra él. Y eso no quiere decir que esa no es palabra del Señor.
Es que ese hermano predica fuertísimo. Yo no he visto a nadie que predique más fuerte que Jesús. La Biblia nos muestra a Jesús. Sí, es amor. Dios es amor. Pero también es fuego consumidor. Entonces, no he visto a un predicador que hable más fuerte que Jesús. No lo he visto. Entonces, esas críticas injustas empiezan a mostrarle a un líder espiritual un rechazo que no merece. Más bien, habría que entender el nivel en que estamos y debemos procurar avanzar, crecer, porque acuérdense que la idea es llegar al crecimiento de Jesús. No igual, porque no vamos a ser nunca iguales, pero un varón a ese tipo de estatura. Entonces, es bueno alimentarse bien para evitar ese tipo de críticas injustas. Y muchas veces se puede manifestar el rechazo también a través de acusaciones falsas. Te acusan falsamente de cosas que realmente nunca pasaron. Y para tener acusaciones falsas, a veces se necesitan apoyos de otras personas para tratar de establecer una verdad que no es nunca una verdad, es una falsedad. Acusaciones. ¿Cuántas veces acusaron a Jesús con mentiras? Y con mentiras lo llevaron a un juicio injusto. El máximo líder de la iglesia cristiana es Jesucristo. Y lo llevaron a la cruz en base a mentiras, en base a acusaciones falsas. Pero el líder debe tener el carácter necesario, como lo tuvo Jesús, para enfrentar ese tipo de acusaciones, ese tipo de falacias y ese tipo de ataques. Porque hay que recordar que solo al árbol que da buen fruto se le tirarán piedras. Yo no he visto a nadie tirándole piedras a un matarratón. Matarratón aquí en Barranquilla es un árbol que sus hojas a veces son medicinales para algunas cosas, pero eso no da ningún fruto. No he visto a nadie subido a un árbol de matarratón subiendo abajo una rama para comérsela. Eso no da fruto, entonces a eso no le tiran piedra. Entonces, si hay un árbol que produce fruto, como de pronto el árbol, un palo de coco, un árbol de naranja, un palo de mango, siempre van a estar allí la gente buscando a ver qué le quita, buscando el fruto. Entonces, ese tipo de acusaciones siempre se van a dar cuando hay palabra y respaldo del Señor. Otro tipo de manifestación puede ser también, o son las traiciones. El hombre de Dios va a ser traicionado. Jesús fue traicionado. Uno de los 12, Judas, lo traicionó. Estaba con él, comía con él, le besaba, mojó el pan en el último momento con Jesús, mojó el pan en el plato con Jesús, lo comió y salió a venderlo por 30 monedas. Se siguen vendiendo líderes cristianos, no por 30 monedas, pero sí por favores. Sí, por nombramientos. Sí, porque me dan de tal estatus. Porque por acomodarse. Pero el hombre de Dios, al hombre de Dios se le traiciona, y es uno de las manifestaciones del rechazo
a determinado ministro. Y otra de las manifestaciones que se dan a un hombre de Dios, en donde se manifiesta el rechazo, es a través del abandono. Así muestran el rechazo a un hombre de Dios, empiezan a abandonarlo. Ya tú lo ves, que lo dejan solo. Ya usted lo ve en determinadas reuniones que no lo invitan. Usted ve que en determinados eventos ya no lo buscan, ya no lo llevan. El abandono es una de las manifestaciones del rechazo a un siervo del Señor. Jesús fue rechazado. ¿Cuántos discípulos estaban al pie de la cruz cuando Jesús murió? Eran 12. Uno se suicidó. Quedaron 11, pero solamente había uno al pie de la cruz. Juan, el discípulo amado. ¿Y los otros 10? ¿Dónde estaban? Lo abandonaron. ¿Por qué nos va a extrañar a nosotros que nos abandonen? Ese tiempo en donde el siervo del Señor es abandonado, de pronto están pensando que le están haciendo el feo, lo estamos abriendo, pero realmente en ese tiempo que antes invertía con esas personas que hoy lo abandonan, ese tiempo hoy lo disfruta con el Señor, con el Rey de Reyes. Señor, mira, me abandonaron, pero tú jamás me vas a abandonar. Ellos me abandonaron y yo estoy aprovechando ese tiempo que antes compartía con ellos para estar contigo. Prefiero estar contigo, estar con ellos, que son unos traicioneros. Que son falsos. Entonces hay que decirle, gracias. Señores que me abandonaron, porque en estos momentos de abandono de ustedes, yo los estoy disfrutando con Jesús. Y este tipo de heridas, o este tipo de experiencias, suelen generar heridas profundas en el alma de un líder. Si es un líder que está empezando de pronto su vida ministerial, se puede ir abajo. Pero si es un líder de años, muy poca mella le va a hacer. Pero este tipo de experiencias pueden generar heridas profundas en algunos hombres de Dios, incluso que ya tienen inclusive un ministerio, que ya tienen un ministerio. La Biblia nos muestra que muchos de los siervos más fieles de Dios atravesaron precisamente este tipo de crisis. Jesús mismo experimentó el rechazo de su propio pueblo. Por eso leímos en el principio, ahí en el libro de Juan capítulo 1, versículo 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y estas palabras revelan una realidad dolorosa. Incluso el Hijo de Dios fue rechazado por muchos de aquellos a quienes Él vino a salvar. Y hoy no es diferente. Hay muchos hoy todavía rechazan a Jesús. Muchos rechazan a Jesús. Y es que no solamente rechazar a Jesús es decir, yo no recibo a Jesús, no te recibo. También rechazas a Jesús
cuando rechazas a tu hermano, cuando rechazas a ese líder, ese amigo de la congregación que era, según tú eras amigo de él, y hoy lo rechazas porque algo de él no te gustó, porque algo dijo dentro de una predicación que a ti no te parece. Porque es una frase célebre en la iglesia, a mí no me parece. Es que aquí la palabra de Dios no es para que a ti te parezca. La palabra de Dios es para obedecerla. Si no te parece, ese es problema suyo. Porque nosotros no estamos aquí sino para obedecerle a Dios, para adorarlo, para servirle, para honrarlo. Entonces, el Hijo de Dios fue rechazado y sigue siendo rechazado. ¿Cuántos rechazan un hermano? Porque no me gusta cómo habla, no me gusta cómo predica, no me gusta cómo camina, no me gusta hasta cómo viste. Y mire lo que dice el libro de Juan, Primera de Juan 3:15. Primera de Juan 3:15, vamos a leerlo. Primera de Juan 3:15. Dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eternamente, tiene vida permanente en él. ¿Qué te está diciendo? Los homicidas no entran al reino de los cielos. Y cuando usted rechaza a su hermano, cuando usted aborrece a su hermano, te conviertes en un homicida. Así de clara es la palabra. Eso no requiere explicación de fondo. No requiere una interpretación que haya que llamar a alguien a una reunión teológica para interpretar este versículo. José, el soñador, fue rechazado por sus hermanos. La historia de José comienza con uno de los rechazos más dolorosos dentro de la historia bíblica. Sus propios hermanos lo aborrecieron. Sus propios hermanos lo vendieron como esclavo. Y nosotros todos conocemos la historia de José. Génesis, ahí en el capítulo 37, versículo 28, narra cómo fue llevado a Egipto. José no había cometido ningún crimen. Sin embargo, fue víctima de la envidia y del rechazo de su propia familia. Y con el tiempo, Dios transformó ese rechazo en un camino hacia el propósito de Dios y lo lleva a ser el segundo hombre más importante en tierra extranjera, en tierra de Egipto. Y allí tuvieron que ir. Todos ellos que lo rechazaron, sus hermanos, fueron allá y allá fueron recibidos por José y bendecidos por José, porque así son los hombres de Dios. No importa el rechazo. ¿No ves a Jesús? Rechazado, pero siempre espera a todos con los brazos abiertos. Es una característica. Jeremías. El profeta Jeremías también fue rechazado por su pueblo. Fue uno de los siervos más incomprendidos de la historia bíblica. Su mensaje profético no fue bien recibido. Y allí en Jeremías 38:6 describe cómo fue arrojado a una cisterna. Jeremías
experimentó persecución, experimentó burlas y experimentó el rechazo por proclamar la verdad de Dios. Predicar la palabra del Señor puede generarte eso. Burlas, rechazo, persecución. Eso provoca cuando se predica la verdad. Vuelvo a hablar de Jesús. Jesús enfrentó no solo incomprensión, también experimentó hostilidad. Isaías 53, versículo 3, lo describe de esta manera: despreciado y desechado entre los hombres. ¿Saben lo que es eso? Empiecen ahí a pensar sobre estas palabras. Despreciado y desechado. Despreciado y desechado entre los hombres. A Jesús le hicieron eso. Lo despreciaron, lo desecharon. Y a pesar de ese rechazo, Jesús continuó con su misión con fidelidad. Es fuerte. En un creyente, el rechazo puede producir diferentes sentimientos. ¿Como cuáles? Puede provocar tristeza. Y es algo inevitable. Puede generar tristeza. Jesús lo experimentó. Jesús, cuando llega allí y sube a Jerusalén, a un monte alto y ve a Jerusalén, dice: Jerusalén, Jerusalén. ¿Cuántas veces? ¿Sí se acuerdan? Quise tenerlo como la gallina a los polluelos. Y el ver el rechazo de su propio pueblo, dice ahí que Jesús lloró allí en ese monte. Al ver el rechazo de su propio pueblo, a lo que él vino a salvar, lo rechazaron y Jesús lloró allí. Eso produce tristeza. Y también puede provocar frustración. Puede provocar frustración. Y en algunos causa confusión. Y empiezan de pronto a plantear: pero ¿por qué esta gente me está atacando si yo lo que estoy es predicando lo que Dios dice? Y se empiezan a generar ideas que causan realmente confusión. Pero también pueden causar desánimo. Pueden causar desánimo. Oye, es que yo estoy haciendo esto, estoy orando, estoy buscando la palabra, estoy en esa comunión con Dios, cada quien de diferente forma lo hace, buscando esa revelación. Dios me da esta palabra, la invierto tiempo, me preparo, estudio, busco, analizo, investigo para llevarles algo bueno, y les desagrada. Y se desanima el siervo. Se desanima. Pero yo les digo hoy que no se desanimen.
Hay que seguir adelante, porque el camino de rosa siempre vas a encontrar espinas, siempre te vas a hincar, siempre te van a lastimar. Pero si tú estás en ese contacto directo con Dios, no importa, no te desanimes, sigue adelante. Sigue adelante. Sigue adelante, no importa que te critiquen, no importa que te digan lo que quieran decir. Tú sigue tu camino, así como siguió Jesús. Y hoy, después de todo lo que vivió, y de todo el rechazo, y de todas las mentiras que le montaron, y de toda la persecución, hoy está sentado a la diestra del Padre. ¿Qué hicieron con José? Lo maltrataron. La parte de los hermanos querían matarlo, después terminaron vendiéndolo, después llega a Egipto, la mujer de Potifar quería estar sexualmente con él prefirió serle fiel a Dios y terminó preso. Pero allí estaba preso, pero estaba con Jesús, estaba con Dios, fue fiel al Señor, y Dios finalmente terminó exaltándolo. Entonces no te desanimes. Todos los hombres de Dios pasaron momentos difíciles, realmente difíciles. ¿Qué no vivió Moisés con el pueblo de Israel en el desierto? ¿Cuántas veces no quisieron apedrearlo? Muchas veces. David, ¿qué no pasó David? Le sirvió a Saúl y Saúl quería matarlo. Después sus hijos, 2 de sus hijos quisieron quedarse con el reino. De modo que no te extrañe, porque es bíblico que al siervo de Dios, que al hombre de Dios, lo persigan. Ahora este rechazo que puede producir tristeza, frustración, confusión y desánimo, esto se produce especialmente cuando el rechazo proviene de personas cercanas. Y es que generalmente tiene más posibilidad de herirte es el que está cerca de ti. Nadie te puede pegar un golpe a 4 metros de distancia. El que te da el golpe es el que tienes ahí cerquita. El que está a 1 metro tuyo o a menos de 1 metro. Ese que tienes ahí al lado es el que te va a golpear. Entonces, esos sentimientos que puede producir el rechazo se producen cuando el rechazo proviene de personas cercanas o muy cercanas. Sin embargo, hay algo bueno. Estos procesos también pueden conducir al creyente o al siervo de Dios a una mayor dependencia de Dios. ¿Y cuál es la respuesta de Dios? Que Dios conoce profundamente las heridas del corazón humano. Dios sí las conoce. Él es el que conoce nuestro corazón. Salmo 34, versículo 18 declara que cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Esto dice, o quiere decir, o revela, que Dios no ignora el dolor del rechazo. El rechazo duele, pero Dios no lo ignora. Por el contrario, por el contrario,
Dios se acerca con compasión a quienes han sido heridos. Dios se acerca con compasión a quienes han sido heridos. Pero también tenemos que el Espíritu Santo actúa como consolador y restaurador del alma. Juan 14:26 describe al Espíritu Santo como el consolador, y él fortalece al creyente cuando enfrenta momentos de dolor emocional o espiritual. El rechazo humano no define el valor espiritual de una persona. La identidad del creyente se encuentra en su relación con Dios. Pero también tenemos que saber que el reconocimiento humano puede ser inestable, pero el amor de Dios es constante, el amor de Dios es permanente, el amor de Dios es para siempre, porque el amor de Dios es inagotable. Pero tenemos que entender algo más. Y es que Dios puede transformar las experiencias de rechazo en procesos de crecimiento espiritual. Muchos creyentes y muchos siervos del Señor descubren su verdadera fortaleza espiritual, esa fortaleza espiritual. Muchos creyentes descubren su verdadera fortaleza espiritual cuando aprenden a depender más de Dios que de la aprobación humana. Hay que aprender eso, a aprender más, a depender de Dios que de la aprobación del hombre. Acuérdate que la justicia finalmente pertenece a Dios. El libro de Romanos, en el capítulo 8, versículo 18, declara: las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Tremendo. El creyente que permanece fiel será finalmente vindicado por Dios. Pero hay que ser, ¿qué? Fiel. Que te están hablando mal de ti, que sigan hablando, es problema de ellos. Que te sigan rechazando, es problema de ellos. Mientras Dios no me rechace, estoy bien. Hay que tener raíces profundas en el Señor para aguantar todo este tipo de tempestades, todo este tipo de vientos. Y voy a leer una parábola. Dice: un árbol joven fue plantado en un terreno donde el viento soplaba con fuerza. Durante años el árbol fue sacudido constantemente. Sin embargo, esas mismas tormentas hicieron que sus raíces crecieran más profundas. Y con el tiempo se convirtió en un árbol fuerte y resistente. Así también las experiencias de rechazo pueden fortalecer las raíces espirituales del creyente. El rechazo humano puede ser una experiencia dolorosa, pero no determina el propósito de Dios. Muchos hombres y mujeres, hombres y mujeres de Dios, atravesaron este tipo de crisis antes de ver el cumplimiento de su llamado. Y la fidelidad de Dios permanece como el camino más seguro. Padre Santo, tú conoces, Señor, las heridas del corazón humano. Sana, Señor, a quienes han experimentado rechazo o incomprensión. Fortalece, Señor, a tus siervos para que permanezcan fieles a tu llamado a pesar del rechazo, Señor.
Bendice, Señor, a tus siervos. Bendice, Señor, a todos aquellos, Padre, que están comprometidos con llevar el Evangelio, Señor, sin miedo, sin tapujo, sin miedo al rechazo, sin miedo a la incomprensión. Y que podamos entender, Señor, que tú estarás siempre con nosotros hasta el fin. Que tú, Señor, eres justo y que tú siempre eres fiel, Señor. Te pido, Dios, que nos siga dando fuerza, Señor, para seguir adelante en este camino. Que no es fácil, Señor, pero contigo es posible, Padre, en el nombre de Jesús. Y todo aquel siervo del Señor, ministro, líder, que esté sufriendo rechazos en esta hora, recuerden que Jesús también fue rechazado y que todavía aún lo rechazan, pero por eso no deja de ser el Hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso no deja de ser el Hijo del Dios viviente. Y aunque rechazado hoy todavía, Jesús sigue allí sentado en su trono al lado del Padre. De pronto también debas entender que es necesario que sufras este rechazo para que aprendas a depender más de Dios. Y para estar en esos momentos de soledad y de abandono, a aceptar que Jesús nunca te abandonará. Y que en esos momentos en que te sientas solo, entra en comunión con el Señor y gózate ese tiempo en el que los demás te abandonaron para estar allí en crecimiento con Jesús. Dios les bendiga. Padre, gracias te damos, Señor, por esta palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho en esta mañana. Gracias, Señor, porque es tu voluntad, no la nuestra. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Reprendemos en esta hora todo espíritu de retaliación que quiera venir contra nosotros y nuestras familias y contra todas las personas que en esta hora están conectadas oyendo este programa. Nos cubrimos con la sangre de Cristo desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies. Reprendemos toda maquinación del diablo en esta hora, en el nombre de Jesús, y nos declaramos bendecidos, prosperados y en victoria. Amén.